Hoy estoy con ustedes para continuar, pero vamos a estar en el capítulo 4 de Juan. Así que si usted trajo la Biblia por allí, si nos sigue por la web y tiene la Biblia digital también, conéctese con nosotros. Juan capítulo 4. Vamos a estar en los primeros versos del 1 al 42. Y quisiera recordar cuando nos hemos enfrentado a un calor de esos intensos, cuando hemos ido a algún lugar caliente, donde hemos estado y la cosa se pone ruda, ¿verdad? Cuando tenemos un vasito con agua apenas para quitarnos la sed. ¿Cuántos recuerdan ese momento de sed que han tenido, que han ido a la playa, que se han puesto a hacer algún deporte, algún ejercicio, actividad física que los agota y lo que más deseamos es tener agua, ¿cierto? En ese momento, pues el vasito puede ser que nos sacie, pero si el calor sigue, nos vuelve a dar sed, ¿verdad? Y seguiremos tomando hasta que no se nos quite el calor. El título de esta enseñanza que vamos a compartir a partir de los versos que encontramos en Juan es No volverás a tener sed, una historia en donde Jesús se encuentra con una mujer muy particular. No se le da el detalle del nombre, pero sí algunas características que nos hacen pensar que Jesús tenía algo muy particular y muy especial en esta historia. Así que la vamos a compartir y de ahí vamos a extraer 4 principios que son vitales, valiosos para ser saciados por Dios. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir. Gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda con amor y gracia que estás en control de todas las cosas. En medio de lo que estamos viviendo, Señor, recordamos que acudimos a ti y tú eres más que suficiente, Señor. Tú eres el que nos da la oportunidad de seguir cada día, de levantarnos y tener esperanza. Y en esta hora, Señor, queremos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú muestres, Señor, esa verdad en nuestros corazones y que podamos honrarte en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el primer principio que vamos a conversar hoy tiene que ver con caminar en la voluntad de Dios. ¿Ya encontró los versículos de Juan? ¿Sí? ¿Los tenemos ahí? Bien, vamos a leer entonces estos primeros versos. Vamos a leer hasta el verso 5. ¿Les parece? Me acompañan allí. Dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Bien, voy a quedarme allí en esos primeros 3. Hay algo interesante y es la amenaza que Jesús empieza a recibir de los líderes religiosos. Él está en un momento que, vamos a ver, políticamente el reino de Israel, o más bien en ese momento la provincia de Israel, estaba siendo manejada desde Judea con algunas otras provincias y él se encuentra con los líderes religiosos que mantenían una posición totalmente cerrada. Juan el Bautista empezó a generar en ellos inquietudes y empezaron a ver que había gente que lo seguía y entonces estaban poniéndole el ojo a Juan. Pero cuando se dan cuenta que Jesús empieza a revolucionar y todavía tiene más impacto que Juan, llegan a preocuparse. Esto Jesús lo lee, hace una lectura correcta del tiempo y se da cuenta de algo que nosotros encontramos en algún momento con Jesús. Y es cuando él dice, mi hora no ha llegado. ¿Recuerdan esa frase de Jesús? Al momento de su crucifixión, él dice, llegó el momento, cuando ya iba a hacer su arresto y cuando ya iba a entregarse en el madero. Pero antes encontramos algunas expresiones de, aún no es mi tiempo, el tiempo no ha llegado. Y esto es una de esas situaciones en donde él entiende que es momento de salir de donde estaba. Él no quería entrar en confrontación con los líderes religiosos, ni mucho menos los políticos, así que él tenía muy claro que vino a hacer la voluntad del Padre. Y es una de las cosas que nosotros debemos asimilar. Siempre que nos disponemos a hacer algo que sea dentro de la voluntad de Dios, dentro de su plan para poder seguir viendo el propósito en medio de lo que vivimos. En ese momento vemos que entonces Jesús toma la decisión de irse de Judea y volver a Galilea. Aquí hay algo interesante. Podemos tal vez poner ahí el mapa que les decía al inicio. Hay un mapa aquí histórico que vamos a analizar porque los judíos tenían una particularidad. Vamos a leer el verso 4. Como tenía que pasar por Samaria, es un dato interesante. Alguien dice, bueno, es normal que pasen por Samaria. Yo les voy a mostrar este mapa que está aquí, que era de los reinos de Israel. Acá hay algo interesante. Estos colores distinguen los 2 reinos cuando se dividió el reino de Israel. Antes eran uno solo, cuando estaba unificado. Eso lo que permitía es que desde el reinado, por ejemplo, se pudiese controlar todas las provincias. Cuando se da la división, se da a partir del
descendiente de Salomón, que era quien había sido el último rey, que en este caso había logrado tener unificado a todo Israel. Salomón tenía algo interesante que recordamos en la historia, y es que a pesar de que era el hijo de David, a pesar de que había una situación en donde reconocía que Dios era el Señor, empezaron a cometer errores, empezó a fallar y empezó a involucrar cuestiones idólatras y falta de integridad en su reinado, y eso hizo que se alejara de Dios. Entonces vinieron situaciones muy complejas, entre esas que cuando él fallece, su hijo Roboam es el que asume. Y curiosamente, los otros sectores, las otras tribus que estaban allí representadas en todo el reino, encontraron que había como cierto tributo, como muy carillo, que estaba cobrando Salomón, y empezaron a rebelarse. Cuando el hijo se da cuenta de la situación, ellos plantean que se vuelva a negociar este asunto de los tributos, y Roboam no accede, más bien dice, ahora se los pongo más difícil. Eso generó una revolución que en algún momento pudo haber sido una guerra civil. Sin embargo, Dios le habla a Roboam que no haga una guerra entre hermanos, y eso pues genera la división, que fue una revuelta en Siquem, que vemos allí, no sé si lo logran visualizar, y se divide el reinado. Entonces logramos tener las 10 tribus en la parte de arriba, que sería la parte norte, y en la parte sur estaría el reino de Judá, donde estaba la tribu de Judá, y se le unió la de Benjamín. Allí es donde se da esa situación. Esa división provocó no solamente rencillas a nivel político, a nivel económico, sino también a nivel religioso. Porque entonces empezaron a determinar quién debería ejercer el reinado en esas tierras. Ese es un dato que se vuelve interesante porque luego, cuando ya se da todo un proceso histórico aquí que tenemos, resulta que el reinado de Asiria invade el reino sur, o lo que se conocía como el reino de Israel. Ellos se colocaron ese nombre. Y entonces se los llevan, deportan a las figuras claves de ese reinado. Esos eran los sacerdotes, los pensadores, gente que era importante. Ellos los toman y se los llevan. ¿Para qué? Para evitar que hubiese un levantamiento del pueblo y poder tener el control. Ellos lo que hacen es, el rey de Asiria, lo que hace es enviar a personajes para que sean los que entonces estén dominando la región, y eso hace una mezcla cultural y étnica en el pueblo, lo que conlleva sincretismo religioso. Hay un dato interesante que podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes 17, versos 16 al 24. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y todos los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Muy bien. Y una de las cosas que muestra el versículo 24 es que para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sepharvaim, y todos ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Entonces nos damos una idea de todo lo que eso generó a nivel cultural y también religioso. Entonces generó un roce entre ellos. De hecho, en el tiempo en el que ocurrió esto fue más o menos del 721 a.C. Y luego que el reino de Judá se mantuvo todavía, no fue invadido sino hasta que el reinado de Babilonia llegó en el 586 a.C., que fue cuando hubo toda la destrucción y demás de los pueblos. La clave aquí es la separación de la voluntad de Dios del pueblo de Israel. Generó todo lo que hoy
estamos repasando en la historia. Pero eso hizo que entonces fuera muy marcada la separación entre Samaria y Judá. ¿Por qué? Porque como el pueblo se había mezclado, había empezado a tener otras culturas y cuestiones religiosas. Cuando Nehemías regresa, luego de que el imperio babilónico, el rey Ciro, le da espacio a Nehemías a que regrese a Judá a levantar los muros de Jerusalén, ocurre algo muy interesante, que él dice, vamos a levantar también la posibilidad de todo el templo y todo lo que nosotros sabíamos que Dios nos había establecido. Entonces los de Samaria dicen, no puede ser, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Entonces empiezan a debatirse que por qué el templo se va a construir ahí si ellos consideran que debería construirse en el monte Gerizim. Así que es una de las inquietudes que empiezan a haber entre ellos del templo. Y además, para terminarla de hacer, ellos dicen, ahora entonces nosotros construimos un templo también. Y ellos construyen su propio templo en el cual consideraban que era donde debería hacerse la adoración al Señor, con todas las mezclas que esto generó. Imagínense que luego en el imperio, cuando el imperio romano toma estas provincias, agarran el templo de los samaritanos y lo convierten en el templo de Zeus. Entonces imagínense la mezcolanza que había en ese momento a nivel religioso. ¿Por qué les cuento eso? Porque entonces venimos a la parte en donde Jesús toma una decisión. No era solamente tener que cruzar porque era un paso. Era el lugar que los judíos evitaban pasar, Samaria, y rodeaban el río Jordán para evitar tener roce con ese pueblo. Vamos a ver lo que Jesús hizo. Esto está en el verso 4. Recuerden, como tenía que pasar por Samaria, ¿verdad? Él tuvo entonces que pasar por allí y llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Eso está en el verso 5. Yo quisiera que me pongan el video, nada más para tener una idea del recorrido. Aquí estaba Jerusalén. Cuando Jesús se da cuenta de que las cosas se están poniendo complicadas, toma la decisión. Entonces, ¿qué es lo que hacían los judíos? Se venían de Jerusalén y rodeaban por Jericó y pasaban por el Jordán y evitaban esta parte que es la rosada de Samaria. Él toma la decisión de atravesar por Samaria. Y a pesar de que toma esa decisión, eran aproximadamente 160 kilómetros de recorrido. Unos 3 o 4 días llevaba ese viaje. Y a pie. Imagínese usted. Ok, vamos a verlo en animación. Ahora sí, desde que sale de Jerusalén, pasa por Sicar y su destino iba a ser Galilea. ¿Ok? Ese era el recorrido y obviamente tener que pasar por Samaria, que era lo que evitaban. Entonces, aquí notamos que la expresión griega de tenía que pasar significa que era necesario. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria? Era un tema que tenía que ver no solamente con algo geográfico, sino también con un propósito. Eso era entonces entender que el Señor tenía claro que iba a ser la voluntad de Dios. El segundo punto que extraemos, el segundo principio que hoy compartimos de esta lectura, es que hay que romper las barreras. Tenemos que romper barreras. Y vamos a leer los versos que continúan. En este caso, el verso 6. Dice así: ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Dato interesante. El pozo de Jacob era significativo para judíos y para samaritanos, porque la ascendencia de ellos era Jacob, eran los patriarcas. Y aquí vemos cómo Jesús no solamente llega a ese lugar, sino que dice que estaba agotado. Hay algo interesante para los que hemos estado repasando el Evangelio de Juan. Juan resalta mucho la divinidad de Jesús, la forma en que vemos que Jesús era Dios. Pero en este detalle hay un dato curioso que es, encontramos su humanidad. Estaba fatigado. Se dedicó un momentito a tomar aire, a reposar. Y no solamente porque estaba cansado, sino porque también él sabía que ahí iba a ocurrir algo muy interesante. ¿Por qué también es importante rescatar la humanidad de Cristo? ¿Qué piensan ustedes? Una de las cosas que vemos es que en ese momento Juan estaba debatiendo con muchas teorías agnósticas que había en el lugar. Y también él defendía la divinidad, pero en este caso, resaltar la humanidad de Cristo es hacernos recordar a nosotros que Él se hizo hombre y se compadeció de nuestras debilidades, que esa humanidad fue la que nos permitió a nosotros tener a un Cristo que se entrega en ese madero por perdón de nuestros pecados. Entonces es relevante también destacar eso, porque es la forma en que nosotros encontramos que Jesús toma el propósito, y lo resalta Juan acá, de su humanidad,
para con el plan de salvación. Hay otro dato interesante, dice que era cerca del mediodía. Esto vamos a tomarlo ahí nada más, ahorita les explico por qué. Pasamos al verso 7 y 8. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Aquí vemos que Jesús tiene la habilidad de entablar la conversación, pero no solamente uno dice, mira qué casual se dio esto. ¿Recordamos la diferencia que había entre samaritanos y judíos? ¿Recuerdan? Era una rivalidad, para no decir casi que un odio a muerte por temas que ya habíamos conocido, prejuicios raciales, religiosos, y ahora venía un tema de género también, porque estaba entablando una conversación con una mujer, cosas que en ese momento rompían totalmente con los patrones que se planteaban. Y él le solicita, dame de beber. Y ustedes saben que para poder beber del agua que él estaba pidiendo, debía utilizar el mismo utensilio impuro de una mujer samaritana. Jesús rompe completamente con los paradigmas y eso es algo que notamos en ese versículo. Vamos ahora a continuar con la lectura. Vamos a ubicar el siguiente verso. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Esta pregunta no solamente es interesante, sino también la forma en que ella aborda la conversación que entabla Jesús con ella. Ella trata de ser evasiva. Y aquí vuelvo al punto que les decía del mediodía. Era la 6ª hora, dicen algunas versiones. El mediodía es una hora pesada. Es una hora que normalmente la gente no va a un pozo a sacar agua. Pero ella iba a esa hora porque sabía que no se iba a encontrar con el tumulto de gente. Generalmente cuando las mujeres iban era o muy tempranito o al final del día, tipo 6 de la tarde. Quiere decir que ellas iban en grupo y no solo recogían agua, sino que se ponían al día de las noticias, digamos, ¿verdad? Se echaban una buena conversadita y se ponían al día de todo lo que estaba ocurriendo en Samaria. Ahí era como el noticiero del día, ¿verdad? Entonces, al ella evadir esa situación, nos damos cuenta que no solamente no quería compartir con la gente, sino que había algo en ella que no quería hacer público o que sabía que la iban a marginar. ¿Qué será eso? Jesús empieza entonces a hacerle preguntas. Por eso es que en este momento ella se siente un poquitito evasiva. La respuesta de ella en el verso 9 es a la defensiva. Vamos ahora al verso 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Aquí el símbolo del agua es importantísimo porque hace que despierte la curiosidad. Aquí pasa de un plano meramente literal a un plano ya más metafórico e importante para lo que él quería resaltar. Vamos al verso 11. Señor, contesta ella, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Ella utiliza el sarcasmo, no sé si lo notan, un poquitito sarcástica para que ese ingenio le permita otra vez evadir las preguntas que Jesús le está haciendo y evitar su realidad. Pasamos al verso 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Este es un dato interesante porque él dice, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Aquí Jesús está hablando de nuestra necesidad espiritual, pero también está utilizando un término teológico que es la vida eterna y de cómo él está planteándole el plan de salvación a esta mujer. Una mujer que dice, hay un pasado en mi vida, no quiero que nadie más lo conozca, pero él le ofrece, no volverás a tener sed jamás. Quizás el pasado de esta mujer fue grave, había herido la vida de ella, había marcado su situación emocional, aún lo teológico. ¿Cuántas experiencias hemos tenido en la vida que nos afectan nuestra visión de Dios?
¿Cuántas cosas hemos pasado que también hace que nosotros tengamos heridas y dolor que nos impiden avanzar? O muchas veces estar muertos en vida. Seguimos sobreviviendo a algunas situaciones, pero nuestra alma está muerta a nivel espiritual. Pasamos al 14, ahí que leíamos. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Aquí no solamente ilustra el tema del agua, sino que la compara con el agua estancada de un pozo y lo que puede ella recibir a partir de un manantial, de esa agua que fluye, esa agua fresca, esa agua que se otorga para llenar nuestros vacíos del alma, esa agua que nosotros podemos hoy recibir y que nos sacia para la vida eterna. Aquí hay un juego interesante que se da en esta conversación. Pasamos al 15. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. ¿Qué creen ustedes? ¿Era un poco ingenua o seguía evadiendo su condición espiritual? ¿Qué creen? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué análisis le darían ahí a ella? Como grado de ingenuidad. Ok, muy bien. ¿Algún otro? Sigue teniendo sarcasmo, ok. ¿Vos que me ibas a decir lo mismo? ¿Sarcasmo? Muy bien. Entonces notamos que hay una mezcla de situaciones allí. No entendemos todavía qué es lo que ella está percibiendo del caso que Jesús le plantea. Ahora, vean qué interesante. Ella dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir aquí. Ella sigue pensando en lo físico, no sigue valorando lo que Jesús quiere decirle. Y Jesús le dice, con la paciencia que tiene el Señor con nosotros, le dice, está bien. Verso 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Vean qué interesante. Lanza una invitación para que ella reconozca su sed no satisfecha. Llame a su esposo. Apeló a ese anhelo personal y más hondo de lo que ella imaginaba. ¿Qué dice en el 17? No tengo esposo, respondió la mujer. Y Jesús le dice, bien has dicho que no tienes esposo. Aquí vemos algo interesante porque Jesús, ¿cómo aborda un caso como esos, verdad? No la condena, no la avergüenza, la trata con dignidad y hace que ella misma se confronte con la situación. Verso 18. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Aquí nos da una gran lección Jesús. ¿Cómo? Y es una pregunta que el que quiera la responda, pero ¿cómo abordaríamos nosotros un caso similar? Estando en la posición de Jesús y encontrándonos con una condición de una mujer que no quiere hablar del tema, que es un poquito sarcástica, que trata de evadir. ¿Cómo abordaríamos nosotros un caso similar? Pónganse a pensar. Yo me ponía a pensar y yo dije, yo le hubiera dicho unas cuantas cositas, ¿verdad? Yo hubiera sacado la Biblia y le hubiera dicho unos versículos ahí que me sabía. Yo le hubiera casi que dicho, si no me dice, ¿verdad? ¿Qué hubieras hecho? Ustedes, ¿cómo lo hubieran abordado? Cuéntenme. Siendo sinceros. ¿Alguno que quiera decir algo? ¿Qué hubieran hecho? Si fuera en nuestra sociedad actual, ¿cómo lo hubiéramos abordado? ¿Juzgando? ¿Quién más? Escuché ahí un pajarito que quiso hablar. ¿Por dónde me iban a decir? ¿Allá? ¿Qué me iban a decir? Señalándola, dijiste. Ok. Por aquí un toquecito para poner el micrófono para que no nos queden, para que vean que sí hay público los que nos están siguiendo. Aquí, bueno, después de ahí le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, Ajá. de ahí, él le está hablando sobre algo que en realidad no debería saber, digamos. Es algo como personal de ella. Entonces, de ahí, ¿cómo lo abordaría uno? Sería como diferente. No puede uno como asumir que le va a decir lo del marido. Porque uno no sabe eso, ¿me entiendes? Porque Jesús sí. Y si lo supieras y te das cuenta que ella lo está evadiendo, ¿cómo lo hubieras abordado? Tal vez como más sarcasmo, la verdad. Ok. Le habría devuelto el sarcasmo. Ok. Y se prestaría, sí, como usted quiere sarcasmo, tome sarcasmo, ¿verdad? Sí. Realmente sí. Ok.
Bueno, esa es parte de nuestro análisis a esta hora también. Vamos al tercer principio que vemos aquí y lo vamos a hacer a partir del verso 19. Adore de corazón. Aquí hay una gran enseñanza con esto. ¿Qué es adoración? Aquí vuelvo al público, vuelvo a la gente, ustedes que están aquí conmigo y los que nos siguen en la web. Voy a buscar aquí también la transmisión en Facebook para escuchar o leer algunos comentarios, ¿ok? Pero quienes están aquí, ¿qué es adoración? ¿Por qué hay que adorar de corazón como un principio para ser saciados? Vaya pensándolo, voy a fijarme por aquí en la transmisión a ver quiénes están conectados también y que puedan participar, porque sabemos que hay muchos que se conectan a esta hora y que participan con nosotros. Y adoración es exaltación. ¿Ok? Entonces uno empieza a reconocer la grandeza y adorarlo, exaltarlo. Bien. Eso es Muy bien. para mí. Ok, gracias. ¿Quién más? A ver, aquí veo mucho joven también que quiere participar. Gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a participar también con la gente de la web, así que dice Carmen María, dice exaltar el nombre de Dios. Eso es adoración. Andrés Solís dice adoración es recoger que es reconocer, fue un dedazo ahí, es reconocer que Dios es todopoderoso y alabarlo con un corazón agradecido. Muy bien, gracias André. Francis dice adoración es obediencia. Eso es importantísimo, la obediencia, ¿verdad? Bueno, vamos a leer, mientras nos siguen llegando algunos comentarios por allí también que participan a esta hora. ¿Por qué hay que adorar de corazón? Vamos al verso 19, y es la samaritana hablando. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Ok, dato histórico, ¿verdad? ¿Recuerdan el tema del templo? Ok, había 2 templos, había broncas, estaban haciéndose pique y la cosa se ponía complicada. Gerizim se llamaba el monte, no sé si lo dije bien la vez pasada, pero es que esos nombres a veces uno se le enredan. Nehemías estuvo más o menos construyéndolo entre el año 445, entre el 433 que terminó su labor, y unos 50, 60 años después, en el 388 a.C., construyen los samaritanos el templo en Gerizim. ¿Okay? Entonces había una discusión allí de dónde era que se hacía la adoración desde el templo. Jesús está dándoles una enseñanza. Ya ahora no solamente es un lugar, un punto geográfico, no se trata de un elemento físico, sino que se trata de un tema que trasciende la adoración desde lo terrenal o geográfico. Y entonces vamos a ver qué dice Jesús en el verso 21. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Vamos a continuar. Verso 23. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Datos que está soltando esta confesión, esta declaración de Jesús tan interesante. Primero, vamos a la parte donde dice el verso 21, créeme, mujer. Esta mujer no está ahí nada más para enfatizarle o reafirmarle a ella su género, no es eso. Es como diciendo, de una manera amorosa, como, ay mujer, ¿verdad? Como diciéndole, aquí voy a explicarte cómo son las cosas. Con ese amor que Jesús nos trata a nosotros. ¿Cuántas veces yo creo que Jesús nos dice, ay hombre, ay mujer? Pero con el amor que Él tiene, nos da la oportunidad otra vez más para recibir la enseñanza en medio de las torpezas que nosotros cometemos. Y Él habla, se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén, pero luego le dice, vea que hay algo aquí que puede generar polémica. Verso 22. Vamos a leer después ahí del punto y coma. Dice, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Con la gracia que él lo aborda para que no haya brincado la samaritana, es porque definitivamente le estaba revelando una verdad a ella. ¿Cuántas veces nosotros tenemos alguna situación religiosa que nos encascara
que nos encierra y que nos lleva a actuar de una manera distorsionada. A veces nuestro corazón idólatra empieza a manejar situaciones allí que confunden también nuestro actuar. Porque la idolatría es la forma en que nosotros nos enfocamos y ponemos toda nuestra fe en esa situación o en ese algo. Y Jesús aquí lo aborda porque no solamente es para ella, también para nosotros. No debemos perdernos nuestra energía, nuestro esfuerzo en expresiones superficiales. Debemos trabajar en una verdadera adoración conforme a la devoción que tenemos en Dios, en armonía con la palabra. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué dice en espíritu y en verdad? Hay muchos estudiosos que dicen que esas dos palabras en realidad conforman una sola. Pero cuando nosotros entendemos en espíritu y en verdad es porque allí viene algo que es más allá de lo físico. Es la expresión en donde nosotros nos conectamos con un Dios espiritual, sobrenatural. Pero cuando dice y en verdad, también está hablando de la forma en que nosotros absorbemos la escritura y con el conocimiento que tenemos, adoramos a Dios. El error, ¿por qué creen ustedes entonces que los samaritanos, a pesar de que apuntaban en su historia que venían de Abraham y decían adorar al Señor, por qué estaban fallando? Si realmente ellos consideraban que sí lo estaban adorando. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿estaban adorando de la manera correcta? ¿Sí o no? Había vuelto un rito a hacerlo porque los antepasados los habían enseñado así. Ok. Más la mezcla de toda la idolatría y el paganismo que le había entrado, ellos lo veían como parte natural de su adoración a Dios y creían que era lo correcto. ¿Qué más? Un dato histórico también era que los samaritanos utilizaban solo los 5 libros, el Pentateuco. No tenían los demás libros que los judíos sí estaban utilizando, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, perdón. Y para ellos entonces, a partir de ahí, lo que seguía ya no valía. Entonces, eso mezclaba aún más las diferencias entre ellos. ¿Qué consideran ustedes también en esa adoración que tenían los samaritanos? ¿Uno más? Por aquí Sonia nos escribió por el Facebook, dice, Dios es todopoderoso, se merece toda la gloria, honra y adoración. Eneida dice, adorar es reverenciar a ese ser divino. Bien. Ahora, yo toco ahorita a los samaritanos porque era la aclaración que estaba haciendo Jesús, pero vean qué interesante. Sammy nos lo enseñaba la vez pasada. Esta historia está poco después que él entra al templo en Jerusalén y se da cuenta que hay cosas que no andan bien. Y empezó a volar chilillo y botar mesas. Entonces no solamente, por eso él aclara, no solamente es Jerusalén ni el monte Gerizim, sino es algo que ya trasciende lo físico y trasciende lo que humanamente uno consideraría que es la adoración a ese ser divino. Y tiene que ver con espíritu y verdad. Con el conocimiento que absorbemos de su palabra, podemos adorar con entendimiento. Podemos dar una devoción a Dios. Helen Barrientos nos dice ahí en el Facebook, todo era como una costumbre para los samaritanos, no lo hacían de corazón. ¿Ok? Interesante. Bien, vamos a continuar al verso 25. Aquí hay algo curioso, dice la samaritana. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Como ellos utilizaban los 5 primeros libros, los libros en donde Moisés aclaraba mucho de la ley, hay una parte, y vamos a ver si la leemos acá juntos, en Deuteronomio 18, versos del 15 al 18, Deuteronomio. Dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Ok, la visión que ella tenía era de un profeta. No había conocimiento de lo que luego los otros profetas en los judíos anunciaban de Cristo, de Jesús.
pero sí tenían esa noción. Entonces Jesús se aprovecha de esa expresión de ella, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y vamos ahora al punto más alto de esta conversación, cuando Jesús le dice a la samaritana la siguiente frase. Vamos a leerla en el verso 26. Ese soy yo, el que habla contigo. En pocas ocasiones Jesús se presentó a sí mismo como el Mesías. ¿A quién lo hizo? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Que Jesús se presentó así ante una pecadora. Y así lo hizo con cada pecador, porque lo que Él buscaba era a esa gente que necesitaba realmente encontrarse con Él. Era una forma de decirles, aquí estoy con ustedes. Y utiliza la identidad que vemos luego en Éxodo 3:14, cuando Moisés está con Dios cara a cara y se presenta como el yo soy. ¿Se acuerdan? La forma en que Dios se presenta con Moisés. Esta es la misma relación que Jesús tiene con la samaritana diciéndole, soy yo. No es solamente ese soy yo, no, soy yo. Y lo vincula completamente con el concepto divino. Es interesantísimo. Es el punto más alto de esta conversación que tiene con la samaritana. Y ese nos hace ir al cuarto y último punto. El último principio que vemos acá. Viva y comparta la fe. Aquí llega un momento en donde nosotros nos acostumbramos a nuestro estilo, a nuestros rituales, como decían por acá, a nuestra tradición, y nos hacemos callo a nivel espiritual. Pero cuando nos damos cuenta del valor que tiene Jesús en nuestras vidas, lo que Él hizo por nosotros, la oportunidad que nos dio, nosotros empezamos a vivir la fe de otra manera. Cada día lo vemos diferente, cada día es un milagro, nos levantamos, tenemos vida, hay oportunidades para cambiar, quizás la situación sea la misma de ayer, pero hoy tenemos nuevas bondades de parte del Señor, como dice Lamentaciones. Y si hay algo nuevo de parte de Dios, algo nuevo también traerá para nosotros, para que las cosas cambien. Solamente tenemos que tomar la actitud correcta y el corazón conectarlo con el de Dios para que nuestra fe tome sentido. Leemos el verso 27. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aquí se dieron cuenta que se rompió el protocolo, ¿verdad? Era totalmente fuera de lo que ellos pensaron. Y dice, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿De qué hablas con ella? ¿Verdad? En ese momento, la mujer dejó su cántaro, verso 28, volvió al pueblo y le decía a la gente. Ahorita vamos a leer qué le decía a la gente. Cuando llegan los discípulos y se topan con esa sorpresa, ¿verdad? Porque acuérdense que los discípulos también aprendían, salían de su paradigma, salían de su molde judío y empezaron a ver qué era lo que Jesús quería enseñarles, cómo funcionaban ahora las cosas. En ese momento, la mujer dice, ya entendí cómo es la cosa. Deja el cántaro. Vean qué interesante. Esta frase no solamente está allí como un dato para ilustrar, sino dejó el cántaro. ¿Por qué llegó ella al pozo? Entonces, ¿por qué dejó el cántaro? Porque ella notó que había algo más valioso que eso. Porque ella ahora sabía que su experiencia de fe ya no estaba en ese vasito de agua. Ahora estaba en su cambio y su transformación espiritual. Ahora venía algo que la impulsaba. Y vean qué interesante. Vamos a pasar al verso siguiente, al 29. Vea lo que le decía a la gente. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Quién era la que llegó al mediodía y por qué llegó al mediodía? Para que las chismosas no le confrontaran con la situación. Ella era marginada, había tenido 5 maridos y eso no se veía muy bien. Y con el que estaba no era su marido. Totalmente discriminada en los temas sociales. Y ella se va donde la gente a decirle en público, vean, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Quien hoy se levanta y descubre que su vulnerabilidad tiene perdón en Cristo, puede tener la seguridad que ha sido perdonado. Y eso estaba en la vida de la samaritana. Su convicción de que le habían dado una nueva oportunidad. ¿Quién sabe cuántos años? No dice la historia, cuántos años fue desde que tiene su vida hecha un desastre. No tiene dato de hace cuánto fue y cuál fue la razón por la cual se divorció. Pero sabíamos que le podía doler
que había una herida abierta, y pararse enfrente de la gente, ahí dice de los hombres, y decirles, dijo todo lo que yo he hecho, era porque sabía que alguien estaba allí mayor de lo que ella podía estar viviendo. Pasamos al siguiente, verso 30. Salieron del pueblo y se fueron a ver a Jesús. Quienes la escucharon fueron impulsados por el Espíritu Santo para no solamente la experiencia de ella, sino que también fuera la experiencia de ellos. ¿Se dan cuenta de por qué no solo la vivimos, sino también la compartimos? Por eso es que ella se convierte en la primera predicadora evangelista que registra este dato de Samaria. El verso 31, lo leemos también. Y vamos a leerlo hasta el 34. Mientras tanto, sus discípulos le insistían. Aquí hay un interludio de la historia. Pequeño dato, acordémonos que todo empezó cuando iban caminando. Ahora hacemos una pausa y entramos otra vez con los discípulos. Rabí, come algo. Y él le contesta, Jesús le contesta a los discípulos. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó. Y entonces ellos decían, ¿le habrán traído algo de comer? Que no nos dimos cuenta y no nos compartió. Comentaban entre ellos. Y él les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Vea qué principio más valioso. Retomamos lo del inicio, ¿se acuerdan? Caminar en la voluntad de Dios. Y él se los comparte a ellos. Ahora aquí viene otra enseñanza, en el verso 35 hasta el 38. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando. Ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Acá Jesús se dirige a los campos de cebada que tenía ahí como ilustración. Acordemos que Jesús aprovechaba todo lo que había a su alrededor para dar una enseñanza. Y les expresa a ellos que Dios había cultivado y madurado y que esa siembra iba a ser ahora cosecha de ellos, de su trabajo de llevar el mensaje, de compartir las buenas nuevas, de no quedarse solamente en los judíos, sino que había algo más. Vamos ahora al 39. Muchos de los samaritanos, regresamos a la historia de los samaritanos, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Y reafirma la frase, vea qué bonito. Me dijo todo lo que he hecho. Una frase que impactó. ¿Por qué creen que impactó? Porque bueno, las chismosas habían encargado de contar la historia de ella. Ya todo el mundo la sabía. Y cuando ella dice, alguien me reveló, o sea, logró decir lo que yo había hecho sin saberlo, ellos también lo tenían aquí guardado. Así que cuando los samaritanos, dice el verso 40, así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. Pasamos al 41. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Leamos el 42, no hay problema, ahí cerramos. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. No cuentan las historias de cómo fue que ellos entendieron esa verdad, pero sí está muy presente que la mujer tuvo un impacto en la vida de ellos. Y me llama mucho la atención, porque cuando ahí dice en el verso 40 que los samaritanos insistieron, es como una bofetada para los judíos. ¿En qué sentido? Acordémonos por qué Jesús se tuvo que ir. ¿Recuerdan? ¿Por qué se tuvo que ir de Judea al principio de la historia? ¿Por qué fue?
Por los fariseos, correcto, que empezaron a presionarlo, amenazarlo. Entonces mira el contraste. Los judíos lo rechazan, los samaritanos lo reciben y le insisten que se quede. En Hechos encontramos que el Evangelio y la acción del Espíritu Santo se esparció con fuerza en Samaria. Imagínense que lo que hizo Jesús ahí, luego se siguió viendo en la historia. Hay un llamado también que hace Jesús cuando les dice, vayan por todo lado a llevar el mensaje. Esa era la enseñanza que Jesús estaba sembrando en el corazón de los discípulos y marcándolo allí con este relato de Juan para que quede en nuestros corazones también, que es un tema de lo que Dios quiere hacer. Repasamos los principios. Caminar en la voluntad de Dios. El segundo, romper las barreras que nosotros mismos nos ponemos. Porque a veces llegamos delante de Dios y no queremos ni siquiera soltar esas cargas que nosotros llevamos. O dejamos que ese pecado sea como una cadena ahí arrastrándonos por donde vamos caminando. Pero cuando llegamos ante Dios, hay que quitar toda esa careta. ¿Para qué vamos a tratar de engañarlo a Él? Nos engañamos nosotros mismos nada más. El tercero, adore de corazón, con el valor que veíamos, que era adoración. Decía Sonia por aquí que nos escribió en el Facebook también, dice, me deja como enseñanza que Dios mira nuestro corazón con un arrepentimiento genuino. Qué valioso. Por aquí decía, también, ¿quién me escribió aquí? Ana Patricia dice, muchas bendiciones, gracias por la enseñanza. Andrés Solís dice, los samaritanos adoraban lo que les enseñaron y eso convirtió su experiencia en religiosidad. Por eso no podían ver lo que significaba Jesús, quien era el Hijo de Dios. Esto hoy en día les pasa a muchos porque la religiosidad no nos permite conocer el verdadero Jesús y nos cegamos en la misericordia y nos cegamos teniendo la misericordia de nuestro Señor. ¿Cuántos prejuicios tenemos nosotros? ¿Cuál era entonces el último? Viva y comparta la fe. Es esa forma de expresar entonces lo que Jesús nos dijo. Pero a veces los prejuicios, la intolerancia, los afanes de la vida, cosas que tenemos por resolver, nos impiden tener la oportunidad de vivir nuestra fe como corresponde. Yo les voy a contar algo, no se lo digan a nadie, porfa. Que nadie se dé cuenta, ¿verdad? No sean como las mujeres que van al pozo. Cuando preparaba esta enseñanza y estábamos con todo esto de las noticias que salió del virus y cómo algunos eventos se cancelaron, tratábamos de atender muchas responsabilidades. Y entonces me buscaban para una cosa y me buscaban para otra y yo dije, bueno, ahora sí me voy a poner, ¿verdad? Voy a entrar en modo enseñanza o me entraba una llamada o tocaban la puerta o alguien tenía algo o los chiquillos míos llamándome para algo. La cosa es que las situaciones me empezaron a jugar en contra. Y yo decía, ¿cuántas veces nosotros tenemos situaciones por atender y pensamos que como estamos haciendo la tarea, estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo, saboreando, apasionados por lo que Dios nos pidió que hiciéramos? Nos estamos desviando a veces por situaciones que son tan superficiales y no nos estamos enfocando en lo primordial, que es nuestra experiencia de fe. No dejemos, gente, que los afanes que nosotros tenemos alrededor nos impidan tener la fuerza que necesitamos para cumplir lo que Dios quiere que hagamos. ¿De acuerdo? Vivir y experimentar nuestra fe, compartirla con otros y sobre todo, que no nos limitemos. Porque ahora que hablábamos del tema del virus y demás, yo he escuchado chistes xenofóbicos, gente que hace bromas pesadas con respecto a los chinitos, con respecto a gente que ya en algún momento dice, bueno, este pueblo ya tiene, y entonces les cierran las fronteras, les cierran las posibilidades, los ven con malos ojos y uno dice, mira qué interesante, cómo estamos cayendo en el error de poner barreras, de limitarnos nosotros para compartir el mensaje también. Quizás algunos hasta tienen prejuicios con otros de otras denominaciones y dicen, es que esos son, no sé, X, Y o Z. Y creemos que nosotros somos los que tenemos la verdad. Pero démonos la oportunidad de vivir esa fe para poder expresarla a otros, como Cristo lo hizo. Y que esas buenas noticias de salvación lleguen a otros también por medio de nosotros. Amén. Bien, por aquí Cinia Alvarado dice bendiciones para todas las personas que están ahí con nosotros y desde casita. Gracias, Cinia.
aquí estamos todo un ejército de gente también dispuestos a compartir este mensaje. Bien, vamos ya cerrando. Tenemos un bloque de comentarios, de preguntas, para que podamos aprovechar también este espacio de enseñanzas que hemos tenido hoy. No volver a tener sed jamás, como Jesús lo decía. Tenemos aquí el compañero de producción, ahí va a llevar el micrófono. Igual, si quieren comentar algo de la enseñanza, algo que se llevan, alguna perla que tienen, que quieren comentarla para que otros también la conozcan. Buenas noches, muchas gracias, pastor. Me sorprende, el 42 me deja atónito cuando veo que hay una revelación absolutamente divina, extraordinaria. Sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. Los samaritanos lo reconocen así. Eso me parece que es un anuncio enorme. Total. Sería su opinión. Total. No, totalmente. De hecho, es interesante porque veíamos que en la cultura, en la religión, para ellos no tuvieron el anuncio profético del Mesías como nosotros lo conocimos, como se veía en Isaías, como se veía en otros libros proféticos. Y ellos, a pesar de esas limitaciones, encontraron la revelación de que tenían enfrente al Hijo de Dios, a quien iba a salvarles. Con mucha más razón fue que les dijeron: quédese, por favor, necesitamos absorber de usted, necesitamos que nos diga más. Entonces era una, como bien lo planteaste, era una confesión de fe que estaban haciendo, completamente reconociendo a Jesús como su Salvador. Es maravilloso y es algo que nos podemos limitar si vamos al otro lado y decimos: yo ya tengo aquí todo listo, todo resuelto, no necesito más de Dios, que es lo que está nuestra sociedad hoy planteándonos también. Gracias por tu aporte. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que quieran decir para sumar a lo que hoy hemos compartido? Por acá, pasamos al otro lado. En un principio tal vez ella fue o expresó un poco de sarcasmo. Sin embargo, después lo que se dio fue que ella desconocía de con quién estaba hablando. No fue sarcástica, sino que estaba desconociendo de con quién hablaba. Claro. Y pasó de ver a un profeta a presenciar al Mesías mismo. Exacto. Tocaste un tema muy interesante. ¿Cuántas veces nosotros hablamos desde nuestros ayayay? Heridas que tenemos abiertas, cosas que tenemos que trabajar de nuestro carácter. Y cuando alguien nos toca por donde nos duele, ¡pum!, nos activamos y brincamos y expresamos cosas. En el caso de ella, como lo planteas, quizás podríamos decir que no era intencionada, pero sí se le nota una forma de evadir para que no le toquen ese ayayay. Entonces, creo que es un modelo también para que nosotros tomemos para nuestro saco. ¿Cuántas veces queremos, verdad, que nadie nos toque o nadie nos diga nada y cosas que tenemos que trabajar todavía no las hemos expuesto delante de Dios y necesitamos hacerlo porque al final de cuentas es parte del aprendizaje y nuestro crecimiento en la fe? ¿Por acá? El gesto de Jesús, como lo dice la palabra, no se fija en quién sea, sino que le lleva su palabra y no solamente le lleva su palabra, sino que se le presenta. Y nosotros a veces nos tiembla el pulso para llevar la palabra a una persona de diferentes situaciones que están viviendo. Dígase, qué sé yo, que anden mal en la vida, ¿verdad? Y entonces ahí lo pensamos mucho para hacerlo, ¿verdad? Para Jesús no hay diferencia. Así es. Así es. Y fue una de las particularidades de Jesús, romper ese esquema que venía, ¿verdad? Por eso creo que el ejemplo de los samaritanos es fuertísimo, porque para los judíos no era tan sencillo de asimilar. Por ahí hay una manita, acá, ajá, acá. Y la que fuera señalada se convirtió en ese momento en la piedra o en el inicio de que todos los samaritanos fueran ahí. Así es. Fue diosidad. Así no fue es. Casualidad. De hecho, ahí volvemos al tema original. Había un propósito en pasar por Samaria. Había un propósito. Totalmente. Y nos deja una gran enseñanza. Dios nos puede utilizar. Nosotros somos los que a veces ponemos nuestros límites y nos saboteamos a nosotros mismos en el propósito de Dios. Es una oportunidad también para revisar qué cosas estamos nosotros poniéndonos obstáculos y no estamos dejando que Dios nos use como quisiéramos. O como Él quisiera más bien. ¿Algún otro? Por acá, pasamos allá. Saludos Leticia. Giselle dice
Dios ha hablado a mi corazón, lo que debemos hacer es enfocar a nuestro alrededor a Cristo. No importa nuestra condición, sí sé cuál es mi identidad en Él. Muy bien, gracias, Leticia. Ajá. Yo capturo muchas cosas, ¿verdad? Pero esta forma en que Jesús es, tan pana, se sienta, llega y está la mujer ahí, a él no le importa los chismes ni el título que ella tiene, y comienzan a dialogar de cualquier cosa, que no era el hombre más hermoso que podía haber visto esa mujer, y ella ya había conocido a varios. Y él no la juzga, no la señala, no la etiqueta, y le dice, oye, yo soy. Y ve ese corazón en ella que él pudo haber hecho como en otras oportunidades evasivas. Uh-huh. Y decir incluso, no es mi tiempo, pero para ella sí era el tiempo. Uh-huh. Y se convierte esta mujer en la primera evangelista para ese pueblo. Y a voz populi, porque ya no le importaba nada. Solo que me llama la atención algo, que digamos aquí dice, él le dice, yo soy, y después ella va y comienza a evangelizar, pero todavía como que no lleva muy claro qué es lo que va a decir. Oigan chicos, ¿no será este? Ya ella se le había revelado, pero tenía todavía como el temor de que si la gente le iba a creer o qué iba a pasar. Eso me llamó mucho la atención. Bien. Y me gustó mucho también esta parte donde él le dice, para que no te enrolles más, la salvación viene de los judíos. O sea, de mí, que soy yo, soy judío. Y después ya le revela, soy yo, definitivamente para no volver a tener sed. Nunca. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algún otro comentario de los jóvenes que están acá? Para escuchar también la participación de ellos, que están muy activos. Aquí, alguno de ellos para escucharles. Aprovechar el talento joven que están hoy con nosotros. No, a mí me llama mucho la atención cómo Jesús siempre, digamos, rompía, digamos, cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos todo lo que la ley dictaba, ¿verdad? Y llegamos a Jesús. Y como Jesús, historia tras historia en los evangelios, va rompiendo ese paradigma. Ellos en sábado, por ejemplo, era el día que guardaban para el Señor y llega Jesús y sana personas en sábado, igual con la samaritana. Entonces todo eso me llama muchísimo la atención, cómo Jesús va rompiendo la ley, diciendo, no, esa ley ya pasó, ahora la ley soy yo. Muchas gracias. Eso me llama mucho la atención. Buenísimo, buenísimo. De hecho es interesante porque tal vez hoy uno lo lee y lo cuenta, ¿verdad? Con esta tranquilidad, pero en ese momento era un momento de tensión por lo cultural, por lo social, lo político, lo religioso de la época. Jesús estaba rompiendo el esquema completamente y enseñando qué era lo que Dios quería. Acordémonos que todo este proceso que hubo de división, de guerras, de deportaciones, de arrestos y de destrucción, todo eso viene a partir de la desobediencia del hombre. Pero cuando sigue la tradición y siguen enfocándose en lo que era meramente físico y material y superficial, Jesús les aclara qué es lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Él era el reposo, Él era el sábado, eso tenía más valor. Él era el agua que daba vida, más que una persona que necesitaba sed o que estaba allí con su condición hecha pedazos. Él quería restaurar eso. Él rompió y no le importó. Puso, de hecho, en algún momento, hay un ejemplo en donde él habla del buen samaritano, ¿recuerdan? La historia del buen samaritano. Él la utiliza como un ejemplo de enseñanza. Está utilizando un samaritano de ejemplo, imagínense. Y está diciéndole, gente, no nos perdamos de lo que es vital para Dios. Y en ese momento, pues nos encarriló a todos. Y es una de las enseñanzas que Juan nos comparte con tanto amor, como lo hace un evangelio como este que nos invita pues a entender la divinidad y la humanidad de Cristo en nuestra realidad. Saludos por acá a Jania María, que está ahí con nosotros. Irene Acuña también, gracias por reportarnos, Irene. Andrés Solís también dice que por acá una característica de nuestro Dios es que Él elige al más pecador o necesitado para tocar su corazón y revelar gracia que para que fuera gran testimonio para los que no creen o no conocen a Dios. Dios se glorificó en esta mujer pecadora y así lo hizo como muchos elegidos por nuestro Dios. Aquí también resalta algo que decíamos ahora.
Era una persona, era una mujer que estaba conociéndole en ese momento. No era una erudita bíblica, no era una erudita de la ley, no era alguien que estaba en un puesto de autoridad. Era una mujer hasta marginada y se convirtió en instrumento de Dios. Así que tenemos nosotros todavía esa oportunidad de ser instrumentos sin importar nuestra condición, solamente llegar a Él tal y como somos, con sinceridad. ¿Iba a decir alguien algo por aquí? Que vi como que quisieron hablar, ¿no? Ok, Alejandra Méndez dice, con el mismo amor que nos ha amado a todos y su misericordia nos cubre por igual. Gracias por la enseñanza, bendiciones. Saludos desde New Jersey, creo que está por acá. Bueno, saludos, ¿ven? Está internacionales nos hicimos ya. Qué bendición. Bueno, vamos a cerrar con una oración, ¿de acuerdo? Señor, gracias, porque queremos reafirmar en nuestro corazón que queremos hacer tu voluntad, que queremos, Señor, que tú seas el que dirija nuestros pasos, para no desviarnos de tu plan, de tu propósito. Queremos, Señor, estar siempre delante tuyo, con un corazón sincero, transparente. Tú nos conoces, Señor. ¿Qué te vamos a ocultar? ¿Qué vamos a tratar de manejar a nuestra manera si sabemos que cometeremos errores y caeremos? Que somos tan débiles, Señor, pero tu grandeza nos sostiene. Por eso romperemos toda esa barrera, Señor, que el enemigo ha puesto para salir y ser libres en ti, para recibir tu sanidad, tu restauración, tu perdón, para que tú nos levantes una vez más y creernos, Señor, realmente lo que somos, hijos tuyos, amados, pagados, comprados por precio de sangre, parte de una heredad que hoy recibimos por la gracia, la misericordia y el sacrificio de Cristo en esa cruz, que hoy nos levantamos y decimos, Señor, que toda nuestra adoración sea para ti. Queremos adorarte con nuestro corazón. Queremos que conozcas que nuestra vida te pertenece y que estamos agradecidos por lo que has hecho. Llénanos de tu misericordia, Señor, también para compartirla con otros. Que esa gracia inmerecida que hoy nos permite estar aquí, Señor, podamos aprovecharla para redirigir nuestros pasos por el camino correcto. Y sobre todo para verte, Señor, actuar. Queremos vivir una fe ardiente, una fe que nos llene cada día, como decía el salmista, siempre con esas aguas que nos mantienen verdes, para dar fruto al tiempo correcto, como instrumentos tuyos, Señor, y que podamos también compartirlo con nuestras familias, con los seres queridos, con la gente que se nos acerca, que puedan encontrar en nosotros algo diferente. Que nuestra fe no solamente sea un sermón, que sea viva, real, genuina, y que haga partícipes a todos, sin distinción, sin creernos más que nadie, sabiendo que somos más pecadores, porque aún así tú nos llamaste y tienes algo para nosotros, y que así como encontramos el alimento, lo podemos compartir con otro hambriento y sediento. Recordamos tus palabras, Jesús. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy sabemos, Señor, que hambrientos y sedientos, Señor, nos encontramos, pero tú eres quien sacia nuestra vida y nos das, Señor, la forma de seguir adelante, llenando vacíos en cualquier área y mostrándonos que hay algo más, Señor. Y que ese algo más hoy podamos recibirlo como planes de bienestar que hoy nos prometes y sé que alcanzaremos, Señor. En Cristo Jesús, que así sea. Amén y amén.